Seguramente notaste en el diario vivir que la gente puede hablar sin ningún temor ni vergüenza de sus creencias, aunque sean supersticiosas, aunque sean esotéricas. Y te estoy hablando de cosas como los signos del zodíaco, como cábala, como numerología, como, bueno, energías, no sé, declaraciones, manifestaciones, todas esas cosas que tienen su base en realidad en religiones paganas, antiguas. Y bueno, pueden hacerlo con total libertad, nadie los censura por eso. Y también es común y se acepta con entusiasmo todo tipo de, bueno, de profesión de religiones como el hinduismo, el budismo, el islamismo, las espiritualidades indígenas. Nadie se queja, por eso al contrario, se lo acepta, se lo anima. Creencias regionales como el Gauchito Gil, como San la Muerte, como la difunta Correa. Uno va por la ruta y encontrás ¿cuántas? Muchísimas casitas con trapos rojos ahí volando o otras con botellas de agua. Nadie lo ve como algo malo, todos tranquilos, todos contentos. Pero mencioná a Jesús, habla del cristianismo y ahí la gente pone barreras, ya se acaba la simpatía. Y se asocia el cristianismo, bueno, con censura, con ignorancia, con intransigencia, con fanatismo. ¿Te ha pasado a vos? Hay lugares en el mundo donde el mensaje del Evangelio es considerado un lenguaje de odio. Y de hecho, el cristianismo, y esto no es una opinión, esto es un hecho justamente, el cristianismo es la religión más perseguida del mundo. Y millones de creyentes sufren diferentes tipos de violencia. Y según los informes del 2026, hay persecución hacia los cristianos, no solamente en Medio Oriente, en África, sino también en América Latina. Te voy a dar algunas cifras. ¿Te parece? Escucha bien. Esto es datos del 2026. 360 millones de cristianos viven bajo persecución alta o extrema. 1 de cada 7 cristianos en el mundo enfrenta hostigamiento por su fe. En América Latina, países como Cuba, Nicaragua y México aparecen en las listas por restricciones estatales y violencia contra comunidades cristianas. Bueno, y las formas de persecución son diversas: ataques a las iglesias, secuestros, asesinatos, presión social, discriminación laboral, leyes restrictivas, vigilancia estatal, rechazo familiar o social. Bueno, esto es lo que provoca al mundo el cristianismo, este rechazo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el cristianismo es tan atacado? ¿Qué hace que sea tan indignante para el común de las personas? Y lo que provoca esto es el hecho de que el Evangelio de Jesucristo es único, es incomparable y es exclusivo. El Evangelio de Jesucristo se levanta como la única religión verdadera.
Y ante esta verdad, todo el resto de las religiones se manifiestan como lo que son, como una falsedad. Y la verdad deja expuesta la mentira. Por eso, el cristianismo, al no ser adaptable, al no ser acomodaticio, hace lo mismo que la luz deja al descubierto la suciedad. Entonces, nos encontramos que el cristianismo es completamente diferente a toda otra religión, a todas. Y las diferencias son enormes, pero hay una en especial, una que es básica. Y es que todas las religiones, absolutamente todas las religiones, se basan en las obras de la persona, en las buenas obras. Todas las religiones se basan en lo que el ser humano hace para alcanzar el favor de Dios. Y el cristianismo es la única religión que se basa en la gracia. La gracia que solamente se alcanza por medio de la fe. Y la idea de la gracia de Dios es completamente extraña al ser humano. El hombre no puede concebir que Dios favorezca a las personas más allá de todo mérito, sin que las personas se lo merezcan. Todas las religiones buscan agradar a Dios. Que el hombre, por medio de procesiones, de hacer diferentes actividades, actos, sacrificios, buscan congraciarse con Dios. Por eso el cristianismo es tan radicalmente distinto. El hombre no puede congraciarse con Dios a causa de su pecado. Por eso, cuando se habla de religión, inmediatamente se asocia con obligaciones, con cosas que cumplir, con leyes que prohíben o que permiten hacer algo. Por lo general, prohíben hacer lo que uno quiere hacer y permiten hacer lo que uno no quiere hacer. Y está la idea de que a mayor sufrimiento, mayor respuesta de Dios. Por eso están las largas listas, no hagas esto, no hagas lo otro. Y eso es lo que se considera una religión. Y el apóstol Pablo dice que esas cosas son rudimentos del mundo. Mirá cómo lo dice en Colosenses 2:20. Pero si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y si te sonó medio difícil, te lo voy a leer en una versión mucho más fácil, la traducción, nueva traducción viviente. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación de uno mismo y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Entonces, estas cosas, estas prohibiciones, estos actos, en realidad no significan nada. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vos podés irte caminando hasta, no sé, qué lugar sagrado, eso no le significa nada a Dios. Que vos prendas velas no le significa nada a Dios.
Porque no se trata de cosas externas, se trata de un cambio del corazón. ¿Sabes qué hacen esas cosas? Hacen que la persona se sienta mejor, exaltan su orgullo, pero no le dan gloria a Dios. Y los religiosos de la época del Señor Jesús, los religiosos judíos, tenían 3 maneras básicas para demostrar lo piadoso que eran, lo religiosos que eran, los consagrados que eran. ¿Y sabes cuáles eran esas formas? La oración, las limosnas y el ayuno. Ellos se ocupaban de que todo el mundo se entere de que ellos ayunaban, oraban mucho y daban limosna. Y el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, los nombra como lo que son. Esas personas que andan haciendo ostentación de sus actividades religiosas, de lo piadosos que son, no son otra cosa que hipócritas, dice el Señor. Mateo 6.1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por eso el cristianismo es tan radicalmente distinto a todas las religiones humanas. No se trata de manifestaciones externas de devoción, sino de un cambio interior. El Señor dice a través de Isaías que todas las cosas que hacen los seres humanos, todas las obras de justicia, todas aquellas cosas por las que los hombres se creen justos, para Dios no son otra cosa que mugre, cosas aberrantes. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. No podemos sorprender a Dios, no podemos asombrar a Dios por nuestras buenas obras. Es Dios que se acerca al pecador por gracia. Es gracia y nada más que gracia. Y cuando hay gracia, no hay obras. Romanos 11:6 dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. La gracia no se gana. La gracia se otorga, Dios le otorga la gracia y el pecador la recibe por fe. Esta es la gran diferencia del cristianismo con el resto de las religiones. Y el cristiano, aquel que ha recibido gracia, está seguro de su salvación. No puede perder la salvación porque no depende de sus obras. Depende de la gracia de Dios, y Dios es fiel.
Y esa seguridad de la salvación provoca en el creyente gozo y libertad. Gozo y libertad. No estamos sujetos a normas, a leyes. No estamos temerosos de que un día Dios nos deje de amar, de cuidar. No, Dios es fiel y Él le otorgó gracia sobre nosotros. Por eso estamos libres. ¿Conoceréis la verdad y la verdad os será? Libres. Libres. ¿Y sabes qué? Esto también se diferencia del resto de las religiones. Y nos cuenta la Escritura que los religiosos de ese tiempo, de los tiempos de Jesús, veían a Jesús y a sus discípulos, veían la libertad con que se movían y no les gustaba nada. Y en este pasaje que vamos a leer ahora, vemos que dos grupos que era difícil de juntar, dos grupos que no tenían mucho acuerdo, se pusieron de acuerdo en que les molestaba la libertad con que se movían los discípulos del Señor. Porque ellos hacían cosas importantes, ellos se dedicaban, por ejemplo, a ayunar, y ellos veían que los discípulos del Señor, en vez de estar ayunando, estaban comiendo sin ninguna clase de culpa. Entonces fueron y preguntaron al Señor, ¿cómo era eso? ¿Por qué sus discípulos, en vez de dedicarse a cosas importantes como el ayuno, no lo hacían y comían con total libertad? Vamos a leer entonces Marcos, capítulo 2, versículos 18 al 22. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Nosotros venimos leyendo el Evangelio de Marcos y vimos cuando el Señor demostró su poder para perdonar pecados cuando sanó a un hombre que estaba paralítico, ¿te acordás? En Marcos 2:10 nosotros leíamos, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de ellos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Gracias. De esta manera, al sanar a ese paralítico, él demostró que no solamente tenía poder para sanar, sino que también para perdonar pecados. Y ese perdón estaba a disposición de todos aquellos que se reconocían pecadores. Él le dice, yo no vine los
los sanos no tienen necesidad de médico. Los enfermos tienen necesidad de médico, los que se reconocen que están mal. Así, de esta manera, aquellos que creen que no tienen pecado no pueden recibir perdón. Pero aquellos que se saben pecadores, esos, arrepintiéndose, reciben el perdón de Dios. Aunque sea el peor de los pecadores, como el caso de Leví o Mateo, que era un recaudador de impuestos, eso lo vimos el domingo pasado. Él recibió el perdón de Dios, siendo una persona en su vida pasada despreciable. Y él llevó a otros al Evangelio. Y esto, él había hecho un almuerzo y había invitado a todos sus amigos pecadores y publicanos para que compartieran con el Señor y el Señor les hablara. Y el Señor hizo eso, se sentó con ellos, comió con sus discípulos, y estas cosas indignaban a los religiosos. Dice Marcos 2:16, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ese es el problema de los religiosos. Los religiosos no entienden el propósito de Dios, no entienden el corazón de Dios. Ellos creen que Dios se agrada de ritos, de ceremonias, de sacrificios. Pero Dios no quiere eso. El Señor les dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Dios no quiere ese tipo de cosas, no quiere sacrificios. Pero los religiosos tienen el entendimiento entenebrecido y tienen el deseo de agradar a Dios, pero no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a sus propias ideas. En Romanos 10:2 dice el apóstol, puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios, esto es, la gracia, y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Así que estas personas andan por la vida buscando agradar a Dios, haciendo todo tipo de cosas. En este caso, los fariseos ayunando, entre otras cosas. Otros hacen procesiones, otros repiten largas oraciones, pero en definitiva hacen estas cosas porque no entienden lo que verdaderamente Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos arrepintamos de los pecados, exactamente, arrepentimiento. Entonces los escribas y fariseos se habían indignado con Jesús porque comía con publicanos y con pecadores. Pero ahora encontramos a otras personas que ya no se enojan con Jesús porque come con publicanos y pecadores, sino se enojan con Jesús por el hecho de que come con libertad, sin culpa. Él y sus discípulos comen sin culpa y por eso hacen esta pregunta. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Quiénes hicieron esta pregunta entonces? Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. ¿Por qué hicieron esta pregunta? Porque ellos sí ayunaban. Ellos se dedicaban a estas cosas que consideraban importantes y se preguntaban por qué estas personas no lo hacen. Andan comiendo para ahí con publicanos y pecadores y no hacen lo que tienen que hacer, que es ayunar. Ahora, acá tenemos una pregunta de fondo.
¿Manda la Escritura a ayunar? Y la respuesta a esta pregunta es que en el único lugar del Antiguo Testamento donde hay un mandato sobre el ayuno, lo encontramos en Levítico, pero no es un mandato específico. Te voy a leer el versículo. Dice, hablando del día de la expiación, Yom Kippur, Levítico 16, 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis. Afligiréis vuestras almas y, ya está diciendo, no trabajarán en ese día. Ese afligir vuestras almas, que en otras traducciones aparece como negarse a uno mismo, también ha sido interpretada, especialmente por los rabinos, como ayunar. Aunque no lo dice específicamente, se ha interpretado como ayuno. Ese día ayunaréis y no trabajaréis. Este sería el único pasaje. Aunque en el Antiguo Testamento vemos muchos pasajes donde la gente practica ayuno, pero no porque Dios se lo haya mandado, sino por propia voluntad. Practican ayuno, por ejemplo, por temor. Tengo los pasajes, pero tal vez hace muy largo si los leo. Por ejemplo, hace poco lo habrás leído en el libro de Jueces. ¿Te acordás cuando todo Israel se enemistó con Benjamín, con la tribu de Benjamín? Y estos benjaminitas, cada vez que se enfrentaban con Israel, aunque Israel tenía un ejército más numeroso, los vencían. Entonces los de Israel, por temor, ahí llamaron ayuno. ¿Te acordás de ese pasaje o no? Los que lo leyeron. En 1 de Samuel, cuando el arca es devuelta al pueblo, ahí también, por arrepentimiento, se convoca ayuno. Pero no es Dios que lo ordena, es el pueblo el que lo hace, o las autoridades de ese momento. Cuando alguien moría, como Saúl, cuando murió Saúl se convocó, en duelo se convocó ayuno. O también, cuando había alguna búsqueda profunda de Dios, se convocaba ayuno. Pero ¿sabes lo que dice el Antiguo Testamento concretamente sobre el ayuno? Lo encontramos en Isaías 58, versículo 3 en adelante. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga con cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? En otras palabras está diciendo, misericordia quiero y no sacrificios. Para Dios no es impresionante que vos no comas en todo el día,
y que estés acostado en tu cama y con cara de triste. Eso no lo impresiona. Impresiona a Dios que obres misericordia sobre el necesitado. Esas cosas agradan a Dios. Zacarías dice algo parecido. Dice Zacarías 7:4. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando comáis y bebáis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores y en el Negev y la Cefela estaban también habitados? Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Misericordia quiero y no sacrificios. Esto es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Los ayunos eran proclamados por las personas. Y en el Nuevo Testamento vemos que el Señor Jesús ayunó 40 días. Vemos que la iglesia primitiva, cuando tenía alguna decisión que tomar, había oración y ayuno. Pero no se trataba de ayunos regulares ni religiosos. Se trataba de la búsqueda de Dios. Eran ayunos excepcionales que siempre tenían que ver con la búsqueda de la comunión con Dios, de su dirección. El ayuno no era el énfasis, sino la búsqueda de Dios. El ayuno era una consecuencia de buscar a Dios en oración. La comida quedaba en segundo plano. No se registran que digan, bueno, vamos a ayunar tales días o tales otros. No hay ningún mandato. Pablo en sus cartas, ni Pedro, ni Juan, dicen cómo o de qué manera se debe ayunar. El ayuno es algo personal. Lo que sí te puedo decir es que el ayuno es muy común en todas las religiones. De hecho, bueno, sabemos que los musulmanes tienen todo un mes de ayuno. El mes de Ramadán. Ayunan de día y comen de noche, ¿sabes? Ayunan todo el día. Eso es lo que hace la religión. De hecho, ¿sabés cuál es el día que más comida se consume en el mundo musulmán? En el mes de Ramadán. Ayunan de día y a la noche. Eso es religión. Eso es religión. Así que a Dios no le impresionan los ayunos. Está mal que ayunes, haz como vos quieras, pero tenés que saber de que la gracia de Dios está sobre vos. Que no vas a ganarte la salvación ni vas a impresionar a Dios por tus ayunos. Pero si vos estás buscando a Dios en oración y te apartás y te olvidás de comer, bueno, gloria a Dios. Así que tenemos aquí a los discípulos de Juan y a los discípulos de los fariseos. Los discípulos de Juan no sabemos por qué ayunaban. Tal vez ayunaban por duelo, porque sabemos que Juan fue decapitado. Tal vez ayunaban porque te acordás que Juan decía que tenían que dar fruto de arrepentimiento. Juan hacía énfasis en el arrepentimiento. Tal vez sus discípulos se quedaron con eso y pensaban que el ayuno era un fruto de arrepentimiento. No sabemos por qué ayunaban. Y cuando leemos discípulos de Juan y discípulos de los fariseos, fácilmente podemos pensar, bueno, los discípulos de Juan eran mejores que los fariseos. ¿Vos qué pensás? Era mejor ser discípulo de Juan que un fariseo, ¿no es cierto?
Porque, bueno, Juan era el que preparó el camino para el Señor. Juan conocía la verdad. Juan señaló al Señor y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se lo señaló a sus discípulos. Y de hecho, dos de ellos, dos seguidores de Juan, se fueron con Jesús, ¿te acordás? ¿Quiénes eran? Andrés y Juan, ¿te acordás? Se fueron con el Señor. Pero otros se quedaron con Juan, no siguieron al Señor. Otros seguían a un hombre. Otros estaban esclavos de una religión. Tenían a Jesús ahí y no lo siguieron. No importa cuán cerca estés de la verdad si no estás en la verdad. Era una religión, no hay diferencia entonces delante de Dios entre el discípulo de Juan y el discípulo de los fariseos. Y como te decía, eran dos grupos difíciles de juntar porque los fariseos no habían aceptado a Juan. De hecho, el Señor Jesús, en una ocasión, mira lo que dice, en Mateo 11:16. ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Te das cuenta? Los fariseos se quejaban de que Jesús comía y bebía, pero también se quejaban de Juan que ayunaba. No había nada que les venga bien. Entonces, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos que estaban en desacuerdo se pusieron de acuerdo en el hecho de criticar a Jesús y a sus discípulos porque ellos, en vez de ayunar, comían y bebían sin culpa. ¿Está claro? ¿Entendemos hasta acá? ¿Por qué disfrutan la libertad? ¿Por qué no se ponen tristes y demudan sus rostros? ¿Cómo que son tan libres? No está bien hacer así. Entonces, mirá lo que les dice el Señor. ¿Por qué ustedes no ayunan? ¿Por qué comen y beben sin culpa? Estamos hablando de comer y beber, obviamente no estoy hablando de exceso, ¿cierto? ¿Por qué ustedes comen? En realidad, vamos a detenernos en la comida. ¿Por qué ustedes comen sin culpa? Jesús les dice, 19. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Esto que el Señor está diciendo es tremendo. Tremendo. En primer lugar, Él se identifica como el esposo. En el Antiguo Testamento, muchas veces Dios habla de sí mismo como el esposo y el pueblo de Israel como su esposa. El esposo, la figura del esposo es Dios. Y ahora Jesús está diciendo, yo soy el esposo. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy Dios. Yo soy el mismo Dios que ustedes leen en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Ese Dios está aquí ahora, soy yo. Eso les está diciendo el Señor Jesús. Es tremendo que Él le está diciendo a esa gente, yo soy el Dios de las Escrituras. Y después sabemos que en el Nuevo Testamento se identifica a Cristo como el esposo y a la iglesia como la novia, ¿no es cierto? La esposa. Ahora bien, el Señor compara su presencia aquí en la tierra con una fiesta de bodas. Dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras
ellos están con el esposo. Ahora, habla de una fiesta de bodas. ¿Fuiste alguna vez a una fiesta de bodas? ¿Sí? ¿Sí o no? Fuiste a una fiesta de bodas. ¿Cómo son nuestras fiestas de bodas? Bueno, se hace una comida, se baila, después los novios se van de luna de miel y se terminó la fiesta, ¿no es cierto? Las fiestas en la época del Señor Jesús eran muy distintas. No había viaje de boda. La fiesta duraba mínimo una semana, 10 días. Y en esa fiesta se tiraba la casa por la ventana. Era una fiesta donde había tal gozo, donde, se comía, se bebía. A los novios, a los contrayentes, se les ponía incluso una corona. Eran tratados como reyes. Nunca más en sus vidas iban a volver a vivir la alegría de ese momento. Ahora, imagínate lo ridículo que sería que vos vayas a semejante fiesta a ayunar. ¿Quién iría a hacer eso? Todos lo verían como algo fuera de lugar, ¿o no? Absurdo, ridículo. ¿Vos irías a una fiesta de esa a ayunar? No. El Señor está diciendo, eso es algo completamente ridículo. Y Él está diciendo que ahora los discípulos estaban viviendo un momento semejante. Ahora estaban con el esposo. El Señor Jesús estaba trayendo vida. De su boca salían palabras de vida. Los discípulos estaban viendo cosas que nunca habían visto. De hecho, no solamente los discípulos, también los fariseos lo veían y escuchaban. También los discípulos de Juan. Pero los discípulos de Jesús verdaderamente estaban viviendo un tiempo de fiesta. ¿Cómo iban a ayunar en ese momento? Era un momento de gozo, de libertad, de disfrute. El Señor estaba con ellos, el esposo estaba con ellos. Era un momento para estar con todas las antenas bien levantadas, viendo y asimilando todo lo que estaba pasando. No era un momento para religiosidad. En Eclesiastés leemos el famoso pasaje, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y más adelante dice, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar. Este era el tiempo de bodas. El Señor estaba con ellos. Sería ridículo que en este tiempo los discípulos, teniendo ahí al Mesías, se apartaran para ayunar. ¡Qué ridiculez! Pero vendrán días, dice el Señor, cuando el esposo le será quitado, entonces en aquellos días ayunará. El Señor dice, pero vendrán días, esta época de fiesta se va a terminar, vendrán días. El Señor dice algo específico, esos días van a venir. Días cuando el esposo le será quitado. Esta es una de las primeras referencias del Señor Jesús a su muerte. Y le será quitado, está hablando de que morirá de manera violenta. El esposo le será quitado. Está haciendo referencia a la profecía de Isaías. Isaías 53:8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El Señor va a ser quitado, va a morir. Y va a morir de manera violenta. Y entonces, ese es el tiempo de ayuno. Pero no para un ayuno religioso, sino por el propio dolor, el duelo
Cuando vos estás con mucho dolor en tu corazón, en tu alma, bueno, probablemente no tengas ganas de comer. Pero cuando estás con dolor bueno, además voy a ayunar, no te impones ese tipo de carga. Viene sola. Vendrá el tiempo de la tristeza, el día en que ayune. Pero la Escritura también dice de que ese tiempo de tristeza sería corto. Mirá cómo dice el apóstol Juan, y te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. El Señor está hablando de su muerte. Algunos de los discípulos se preguntaron unos a otros, ¿a qué se refiere cuando dice dentro de poco no me verán, pero luego me verán y voy al Padre? ¿Y qué quiere decir con dentro de poco? No lo entendemos. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre eso, así que les dijo, ¿se están preguntando qué quise decir? Dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto. Cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Y así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos, entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. El Señor Jesús murió, pero resucitó. Murió y fue tiempo de llanto, pero resucitó. Lo volvieron a ver y ascendió a los cielos. Y ahora el Señor está reinando con poder y autoridad sobre el universo. Y el Señor ahora no está con nosotros. El Señor está en nosotros. Nosotros hemos recibido su Espíritu. Él dice, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dice así? No solamente está con nosotros, sino que está en nosotros. Y dice el apóstol Pedro, hoy hablaba acá, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Este es tiempo de gozo. Es tiempo de gozo porque tenemos al Señor con nosotros. Lo hemos conocido. Lo hemos conocido. Aunque es tiempo de aflicción, aunque en el mundo tendréis aflicción, el Señor está con nosotros. El verdadero mensaje de salvación no tiene que ver con rituales, con sacrificios, tiene que ver con vida nueva. Tiene que ver con vida nueva. El Evangelio no tiene que ver con legalismo. Y para reforzar esto, el Señor les brinda dos ilustraciones. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Esta ilustración era muy clara en ese tiempo. La Nueva Traducción Viviente dice, además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. A ver, tenemos un vestido viejo, ¿sí? Un vestido que ha sido lavado 1000 veces, que se encogió todo lo que tenía que encogerse, ya está, no se encoge más, por más que vos lo laves, no se encoge más, ¿sí? Ahora vos agarrás una tela nueva y remendás ese vestido viejo con tela nueva. Cuando lo lavás, el vestido no se va a encoger, pero se va a encoger la tela. Y va a hacer que la rotura sea peor. Por eso, dice, no, nadie haría eso. ¿A quién se le ocurriría hacer eso? Lo que está diciendo el Señor Jesús es que lo que Él traía, el Evangelio que Él traía,
no era un remiendo para el judaísmo, para la religiosidad. Él no traía un poquito más de religiosidad, no estaba tratando de arreglar la religiosidad, no estaba tratando de emparchar algo. Él traía algo diferente, algo completamente distinto a la religión, al judaísmo. No se combinan, no pueden ir juntos, son dos cosas separadas. La legalidad, el judaísmo no tenía nada que ver con la fe en Cristo Jesús. Uno era un sistema de ritos vacíos, el otro es vida. ¿Se entiende? Y nadie echa, dice el Señor, vino nuevo y en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Los odres eran envases, por así decirlo, de cuero. Ahora, el cuero nuevo era flexible. El cuero viejo ya quedaba rígido. En el cuero nuevo, vos podías echar vino nuevo, porque el vino nuevo produce gases, y al ser flexible, el odre no se rompía. Pero si vos echabas vino nuevo en un odre viejo, al producir gases, se rompía. Entonces, ¿qué tenés que echar en los odres viejos? Vino ya fermentado, entonces no produce gases y no se rompe. El vino nuevo se echa en odres nuevos. No se puede combinar de nuevo. No podés el evangelio en el judaísmo combinar. No podés echar el evangelio en odres viejos como los fariseos, en los religiosos. Ahora, lo que el Señor está trayendo no es algo completamente nuevo. En realidad tiene sus bases en el Antiguo Testamento. Pero es lo que el Antiguo Testamento en realidad dice. Estos hombres eran legalistas, deformaban el Antiguo Testamento, el mensaje del Antiguo Testamento, y le agregaban normas y normas y leyes completamente humanas. Por eso no se combinan, no hay manera. Hay una religión falsa, que era la religión de las obras, justamente era la de los fariseos y los discípulos de Juan, y esto que el Señor trae nuevo, el Evangelio, la buena noticia, que está basada en el Antiguo Testamento, pero que es verdad, es revelación, es gracia. El Señor ofrece gracia, escucha esto, el Señor extiende su gracia sobre todos los que estaban ahí, y estas personas prefieren ayunar. ¿Te das cuenta? Tenemos música por ahí. ¿Te das cuenta de lo que es la religión? ¿Te das cuenta de lo que es la religión? Tenés la verdad, tenés la luz, tenés la vida. Pero las personas dicen, no, yo rechazo eso y me baso en lo que yo puedo lograr. Ayuno, hago esto, hago lo otro. La religión adormece, la religión mata. ¿Está claro? ¿Se nota la diferencia? El Señor compara su presencia con una fiesta de bodas. Cuando hay fiesta de bodas, no queda lugar para esas cosas. El Señor dice en Juan 15, 10, 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Está hablando de que nosotros tenemos vida, gozo,
aunque haya tribulaciones. Juan 17:13 dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Somos hijos de Dios. Cristo vive en nosotros. No tenemos que ganarnos nada, no tenemos que demostrar nada. El Señor está en medio nuestro, en su espíritu. Las buenas obras que nosotros podemos hacer, y de hecho tenemos que hacer, es por gratitud, es por amor, motivados por el verdadero amor. Amarás al Señor tu Dios y al prójimo. Amor, no por el hecho de considerarnos mejores, de ganarnos el favor de Dios. Ya lo tenemos si hemos creído en Él. Y puede que tu vida hoy no parezca una fiesta de bodas, pero el Señor Jesús está con vos. Y en medio de este mundo oscuro, nosotros podemos tener gozo. Las únicas personas que pueden gozar en este mundo son aquellos que tienen al Señor Jesús. El verdadero gozo, no la alegría pasajera, el gozo perdurable, inefable. Los únicos que pueden gozar de verdadera libertad. Los únicos que sabemos que no tenemos nada, no hay manera de que nosotros podamos ganarnos el favor de Dios. Solamente podemos recibirlo. Los creyentes, en un mundo oscuro, en un mundo donde hay aflicción, donde hay cosas muy malas, horriblemente malas, aún en este mundo oscuro, el creyente es el único que puede tener gozo, que puede y debe tener gozo, ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Todo lo demás es pasajero. Todo va a pasar. Pero, ¿sabes qué? Todavía nos espera la gran fiesta. En este mundo de aflicción nos gozamos, pero todavía nos espera la fiesta. Dice Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Vas a estar ahí? ¿Vas a estar ahí? Hermano, si no estás seguro, asegúrate. Asegúrate. Porque la gracia de Dios todavía está abierta. Solamente tenés que tomarla. El Señor no quiere que hagas cosas. Simplemente arrepentite de tus pecados, date cuenta de tu condición perdida y aferrate al Señor Jesús. Él vino a salvarte. Él vino a salvarte y a traerte libertad, a traerte vida. Y un día estaremos allí. Un día estaremos con el Señor Jesús. Y la esposa somos nosotros, que se han preparado, que han estado esperando, viviendo para Él. ¿Qué otra cosa tiene sentido en este mundo? Si no es vivir para Él, esperando su regreso. ¿Cómo no vamos a tener gozo? Aunque tengamos que vivir en un mundo oscuro con aflicciones. Nos espera el Señor, vida eterna, sin llanto, sin lágrimas, para toda la eternidad. Amén.